que ese meme de Fefita que siempre han hecho muchas veces en términos satíricos, o sea, yo decía que había que recuperar un poco realmente lo que yo entendía de esa mujer. Fefita siempre ha sido una mujer aguerrida desde niña. Ella ha sido siempre exageradamente determinada y mucho más en la época que le tocó vivir. Ya no publicaremos en ninguna cuenta editorial oficial de The Guardian en el sitio de redes sociales X. Viene siendo el único dueño de una red social asociado directamente con un gobierno y nada más y nada menos que con el gobierno de Estados Unidos. ¿Sabías que experimentar gratitud se asocia con una mayor longevidad? ¿Cómo funcionan realmente estos algoritmos y motores de búsqueda? El Día del Soltero, celebrado cada 11 de noviembre, invita a cuestionar una de las convenciones sociales más arraigadas. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Bueno, hoy el placer de saludarlo tengo yo, Laureano de la Cruz. Se tomó el día, no mentiras, tenía compromiso de trabajo, no nos puede acompañar, pero entonces este es mi momento de fama. Claro que sí. Les recordamos a ustedes que nos puede sintonizar aquí a través de YouTube, a través de la 97.9 los sábados a las 2 de la tarde y también escuchar nuestros episodios los viernes a partir de las 6 de la tarde en Spotify. Sí. Nidia, buenas. Buenas, Dolly. Bueno, Nidia Ramírez de este lado, asistente de producción de Destodo Magazine. También recordando que nos pueden encontrar en X y en Instagram como Destodo Magazine. No hay que olvidar eso. No. Sí, usted nos ve así como mirando para una cámara y luego Sí. para otra. Lo que pasa es que, bueno, ya estamos ahora en YouTube y entonces, como estamos, como dice Laureano, en esta mesa cual Camelot redonda, que no es lo ideal, entonces a veces uno no sabe cómo para dónde mirar y que la toma. Entonces usted nos excusa un poquito, ¿no? Sí, si vemos para un lado y no es donde está la cámara, excusen, ¿no? Bien, vamos al mambo, como dicen por ahí, y vamos a decirle a la gente, aunque siempre al principio tenemos como un collage ahí para que la gente sepa un poquitico y tenga pinceladas de qué es lo que vamos a hablar, vamos a reafirmar y a contarle qué es lo que tenemos hoy para ustedes. Hoy en Tenemos que hablar, hablaremos de La Grande, la película dominicana que cuenta la historia de Fefita, sí, la famosa, la que usted ha visto con ese acordeón por décadas, Sí. que ya es una leyenda viva. Y vamos a hablar nada más ni nada menos que con su director Tito Rodríguez, que nos dio el placer de tener la entrevista y nos cuenta muchos detalles y anécdotas e historias sobre cómo se desarrolló esa película. En Para Recordar tenemos ¿para qué y por qué? ¿Para qué y por qué celebrar el Día de la Soltería? Así que se celebra esta semana. Tú no celebras, ¿verdad? No. Bueno, No. malas noticias para los seguidores de Nidia. Bueno, personaje de la semana, llega al gobierno más poderoso del mundo, un hombre también muy poderoso, con grandes conflictos de intereses. A ver si usted le pega a ver quién es el personaje de la semana. Es muy famoso en este programa, se ha mencionado varias veces. Pero no es culpa nuestra, No, lo hemos no. querido hacer famoso. Él Él se hace le sonar gusta. por sí solo, exacto. le gusta. Entonces, en la frase de la semana, ¿qué tan beneficioso será para X la llegada de Musk al gobierno de Trump? O Musk, como dice. Es que, spoiler. Exacto, ya ustedes pueden ir viendo. Bueno, de esto y más hablaremos hoy aquí en Destodo Magazine. Hoy, como siempre, tenemos nuestras preguntas. Hoy solamente tenemos 2 preguntitas. Así es. Así que vamos a contarle a la audiencia cuáles son, pero 2 preguntitas sustanciosas además. Bastante. Bueno, para quienes no saben, cada semana nosotros hacemos preguntas en Twitter, no X, porque aunque Laureano no esté aquí, vamos a defender ese trauma que él tiene. No, digamos X, aprovechemos que no está. Aquí hay como una, una disputa. Pero ok, la primera pregunta que tenemos dice, ¿qué opinas de la futura incorporación de Elon Musk al gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump? Excelente. Opinaré cuando termine. Mal. Lo importante es la salud. Sí. Ahí se nota, Laureano dijo, voy a Sí. tirar esta como no voy a estar, total, no voy a quedar mal. Porque vamos a dejarlo claro, el que hace las preguntas es Laureano. Sí. Vamos a aprovechar y lo vamos a echar al tarro, como dicen en Colombia. Sí, porque él hace muchas indirectas de, ay, ¿quién habrá hecho estas preguntas? Cuando Sí. salen bien, entonces hoy como no sabía y quería ser como chistoso, digo, lo importante es la salud. Ajá, Ajá. no voy a estar, ¿qué importa? Y bueno, la segunda pregunta dice,
¿Qué finalidad tiene el Día Internacional del Soltero? Consolar a quienes están en esa situación. Ayudar a las personas a salir de la soltería. ¿Es una celebración humorística o sobraban días en el calendario? Ahí él también quiso introducir un poquito. No, esa sí estuvo buena. Sí. O sea, estuvo bien. Yo hubiera pagado porque estuviera aquí. Sí, yo Y también. reírnos un poquitico de lo que él iba a contestar. Hablamos luego de eso, ¿no? Sí. Mira a ver cuál vas a elegir tú y cuando llegue el momento del segmento, entonces, aunque tú no estás metida en ese lío. No, pero estuve en ese lío mucho Ah, tiempo, entonces así que... podrás decir entonces qué crees que es el origen de esta celebración. Nidia, recordémosle a la gente en nuestras redes, nos vamos a poner juiciosos con Sí. el tema de las redes sociales porque ya ustedes vieron, si unas redes sociales definen un presidente de la República, pues nosotros tenemos que hacer lo propio para Claro. que este programa suba y tenga rating. Claro, eso nos motiva Claro. a llegar a O mayores. sea, cualquiera puede llegar lejos. ¿Usted se imagina que lleguemos al poder de Todo Magazine? No, espérate. No estamos... No necesitamos el poder. No, Bueno, ya tenemos el micrófono, que da Exacto. mucho poder, pero que hay que hacerlo con responsabilidad. así es. Y bueno, nada, recordando nuestras redes sociales, como hemos dicho anteriormente, estamos en Twitter o X como Todo Magazine, en Instagram también como Todo Magazine. ¿YouTube cuenta ahora? Bueno, sí. Bueno, la plataforma. Sí, no, se considera también una red social. Bueno, estamos en YouTube como Todo Magazine también. ¿Cuáles más se me escapan? Ya, yo creo en que ya. Instagram, en Instagram nos falta... Sí, tenemos que ponerle un poquito de fuego ahí. Es que hay que ampliar el equipo porque esto demanda mucha gente. Bastante. Por ejemplo, en este momento tenemos a 2 personas que nos están apoyando en la producción del programa, que si Laureano estuviera aquí ya me había alado las orejas y me había dicho que tú no has saludado a Hansel. Bueno, entonces Hansel y Alexander Rosado están aquí colaborándonos en la parte de producción. Muy arduamente. Arduamente, pero pues por el tema, volvemos a decir, de las cámaras y demás, pues se nos hace complicado. Él está ya también, Hansel, como pulpo, entonces no, yo no lo quiero incomodar. No Pero él queremos. también tiene sus minutos luego más adelante durante el programa para participar. Ustedes lo van a escuchar decir, hola. Hola. Arranquemos entonces con nuestro segmento para recordar que esta semana se celebró el Día de la Soltería, ¿no? Sí, o el día del soltero. Bueno, O Día del Soltero y la Soltera, que a veces uno dice, ¿ser soltero es una elección o una circunstancia? ¿Tú qué crees? O un poco de las dos. un poco de las dos. Yo siento que depende de la persona y las circunstancias en las que se encuentra, ¿no? Vamos a decirle entonces a Melanie Paulino que nos cuente qué preparó sobre esta celebración. El Día del Soltero, celebrado cada 11 de noviembre, invita a cuestionar una de las convenciones sociales más arraigadas, la idea de que estar en pareja es sinónimo de felicidad y éxito. Esta fecha, originada en China en 1993 como una respuesta a las presiones sociales hacia el matrimonio, se ha expandido globalmente, convirtiéndose en una oportunidad para reflexionar sobre la soltería no como una carencia, sino como una etapa llena de oportunidades para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. En muchas sociedades, la soltería regularmente se ve como una fase transitoria, una espera hasta encontrar a la persona adecuada. Sin embargo, el Día del Soltero nos invita a cambiar esta narrativa y a ver la soltería desde una nueva perspectiva, no como un vacío, sino como una oportunidad para vivir plenamente y ser felices de manera independiente. Para algunas personas, estar soltero es una elección personal, un tiempo para priorizar el desarrollo propio, disfrutar de la libertad y enfocarse en metas y pasiones. Es un momento para valorar la independencia y el crecimiento como individuo sin la presión de cumplir con expectativas ajenas. Para otras, la soltería puede ser una circunstancia que llega de forma inesperada, pero que también tiene sus ventajas. En lugar de verla como una situación negativa, se trata de aprovechar esta etapa para conocerse mejor, sanar, reflexionar y avanzar sin la necesidad de estar en una relación para sentirse completo. El Día del Soltero nos recuerda que estar sin pareja no es sinónimo de estar solo ni incompleto. Es una fase válida de la vida, una oportunidad para desarrollarnos y celebrar nuestra independencia. Nos invita a revalorar la soltería, ya sea como una elección o una circunstancia, y a reconocer que cada etapa de la vida tiene su propio valor, independientemente del estado civil. Es una etapa, pero para gente puede ser también una forma de vida. Sí. O sea, hay gente que decide, no me voy a casar.
Y ya. y ya. O no voy a vivir con una persona porque no necesariamente tiene que haber una ceremonia, ya sea religiosa o civil. Ujú. Deciden de pronto tener una pareja o simplemente no tener a alguien, que es un poco extraño, ¿no? Pero Sí, me o imagino que sea, pasa, ¿no? o sea, es como van en contra de lo que socialmente dicen que es lo que se debe de hacer, porque ya cuando uno empieza en la adolescencia, entrando a la adultez, te dicen, ¿y tú no tienes novio? ¿Y cuándo que tú te vas a conseguir pareja? Entonces, esas personas que yo he conocido no caen como en esa presión, porque sienten que para su vida no es algo necesario o no es una prioridad. Exacto. Porque sí, como lo dices tú, socialmente hay mucha presión, sobre todo yo entiendo que para las mujeres. Sí, Eh, al menos yo siento que sí, que es una presión Claro, bastante no, grande. y es una presión que tiene que ver con la posibilidad que tiene la mujer de ser madre. Sí, con su reloj biológico. Exactamente, entonces que si ahí pasó ya cierta cantidad de años y no se ha casado, no, pues entonces ya te dejó el tren, dicen, yo no sé Ujú. cómo lo dicen acá, igual, No, como te dejó la guagua. te dejó la guagua, entonces Sí. la dejó la guagua, lo cual también hace parte de, digamos, esos estereotipos que nos han Sí. vendido toda la vida de que de la mujer tiene que ser madre. Que de hecho aquí dicen que cuando te deja la guagua y tú no te has casado y tú tienes más de 30, 40 años, mucha gente asume que te vas a quedar jamona, o sea, que tú te vas a quedar sola toda la vida, nunca vas a tener una pareja y usualmente tiene una connotativa negativa porque asumen que esa persona va a ser como cascarrabia o medio negativa con respecto a eso. Yo no creo que sea así, pero eso es lo No, que se además dice. que una mujer, al igual que un hombre, puede haber tomado la decisión de, pues es que yo no quiero ser mamá y perfectamente si encuentro una pareja que a los 50 años, con la que me siento compatible, con la que me siento cómoda, con proyectos comunes y demás, pues a esa edad me caso y no hay ningún problema, o me voy a vivir con él y no Exacto. hay ningún problema, pues si no tengo hijos. Pero sí que a la mujer la presiona mucho más. El hombre puede estar soltero y claro, también siempre le van a decir, ¿y cuándo es que tú te vas a Sí. casar? Pero digamos que no hay esa presión, ¿no? A la mujer sí le Ajá. dicen, apúrate, porque entonces ya quieres vas a Sí. tener los hijos. Sí, hay preguntas. Entonces vamos a ver Sí. la gente que dice al respecto de la pregunta que hizo Laureano, esa pregunta cómica. Vamos a ver esos porcentajes. Bueno, recordando, la pregunta dice, ¿qué finalidad tiene el Día Internacional del Soltero? Consolar a quienes están en esa situación obtuvo el 0% de los votos. Muy bien, es que no necesitan ser consolados. No. Fantástico, me parece muy bien. Yo también estoy de acuerdo con eso. B, ayudar a las personas a salir de la soltería obtuvo el 9% de los votos. No sé en qué, porque no es que haya un movimiento de vamos a ayudarte a Exacto. salir de... No, además que la celebración tampoco es muy popular. No, No tampoco. es muy conocida. No, en verdad, entonces no es como que hay que solucionar este problema sí, nacional. sí. No, no. Bueno, C. Es una celebración humorística. Obtuvo el 73% de los votos y yo opino lo mismo. En cambio, yo estoy en total desacuerdo. ¿En serio? No, porque justamente no se trata de darle humor a una celebración, sino es justamente que es válido estar soltero. No, claro, pero es como verlo en el sentido de que estamos solteros, pero estamos bien. Es como no verlo en el sentido negativo. Al menos como yo lo veo así. No, claro, claro. No es burlarse de quien esté soltero porque no, ¿verdad? Ujú. No estoy de acuerdo con eso. Sí. Ok. Y la última dice, sobraban días en el calendario. Me imagino que usted se encuentra. No. No, tampoco. No. Ok. O sea, es que lo que pensaría es que faltaría una opción y es porque es válido celebrar también la soltería. Totalmente. O sea, esa pudo haber sido una opción también. Laureano, ¿qué pasó? No, mentiras. Aplausos, felicidades para los solteros que lo Sí. celebraron el lunes. Hoy es viernes, pero se puede tomar su cervecita, su vinito, su juguito, su lechecita, lo que usted quiera que usted tomarse, porque no quiera. todo tiene que tener alcohol. Y celébrelo, siéntese bien, saque Claro. pecho, que no está mal ¡Ay, Dios! Estoy hablando ahora como boricua. Ser soltero. Bueno, vámonos con el personaje de la semana. Ay, personaje de la semana. Que esa fue la tareita que le dejamos a Laureano de la Cruz, porque como iba a estar ausente hoy, Sí. entonces fue una tarea, ahí sí que es verdad como que, sí, yo me puse de jefa y le dije, bueno, tú que amas tanto X y tal, entonces Sí. prepárate la nota. Ahora él fue como muy, no sé, como demasiado biográfico. Yo quería que él pusiera más su punto Su de sazón, vista. como su él siempre lo sazón. hace con... No sé si se está dejando influenciar. No, Laureano, no se deje influenciar, no.
tenemos que aprovechar hoy para hablar de todo de Laureano, porque no revira, no me interrumpe, yo tengo que aprovechar que no está aquí. Elon Reeve Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, un 28 de junio de 1971. Es un conocido empresario, inversor y activista político conservador que también posee las nacionalidades canadiense y estadounidense. Es el fundador, consejero delegado e ingeniero en jefe de SpaceX, inversor ángel, director general y arquitecto de productos como Tesla y fundador de Boring Company, cofundador de Neuralink y OpenAI. Aunque ya no tiene más participación en esa última por desacuerdos con el rumbo de esa empresa, además de ser el director de tecnología de X Corporation. Según la popular Wikipedia, en julio de 2024, este mismo año, contaba con un patrimonio neto estimado de unos 252.400 millones de dólares, llegando a ser considerada la persona más rica del mundo, según el índice de multimillonarios en tiempo real de la revista Forbes. Musk nació y se crió en una rica familia de Pretoria, Sudáfrica. Su madre es canadiense y su padre es sudafricano blanco. Se matriculó en la Universidad de Queen y se trasladó a la Universidad de Pensilvania 2 años después, donde se graduó en Economía y Física. En 1995 se trasladó a California para asistir a la Universidad de Stanford, pero en su lugar decidió seguir una carrera empresarial, cofundando la empresa de software web Zip2 con su hermano Kimball en 1999. Musk cofundó el banco en línea X.com, que se fusionó con Confinity en el año 2000 para formar la popular PayPal, que seguramente todos habremos utilizado alguna vez. En 2002, Musk fundó SpaceX, fabricante aeroespacial y empresa de servicios de transporte espacial, de la que obviamente es CEO e ingeniero jefe. Un año después, en 2003, se unió al fabricante de vehículos eléctricos Tesla Motors, ahora Tesla Incorporation, como presidente y arquitecto de productos, convirtiéndose en su consejero delegado en 2008. En 2006, ayudó a crear SolarCity, una empresa de servicios de energía solar que posteriormente fue adquirida por Tesla y que se convirtió en Tesla Energy. En 2015, cofundó OpenAI, una empresa de investigación sin ánimo de lucro que promueve la inteligencia artificial amigable. Un año después, en 2016, cofundó Neuralink, una empresa de neurotecnología centrada en el desarrollo de interfaces cerebro-ordenador, y fundó The Boring Company, una empresa de construcción de túneles. También acordó la compra, atención, de la importante red social estadounidense Twitter en 2022 por $44.000 millones, a la que inmediatamente rebautizó como X. Ha sido criticado por una parte importante de la sociedad por hacer declaraciones poco científicas y controvertidas. En 2018 fue demandado por la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos por tuitear falsamente que había conseguido financiación para una adquisición privada de Tesla. Musk también ha sido criticado en su momento por difundir información errónea sobre la pandemia del COVID-19 y sumarse a todas las teorías de conspiración que circularon en su momento. Y por opiniones sobre asuntos como la inteligencia artificial, las criptomonedas y el transporte público. Su rol en Twitter, X, en la pasada campaña electoral, ha sido criticado como una forma de manipulación por dar mayor alcance al contenido propagandístico de Donald Trump y sus múltiples fake news, aparte de sus mensajes xenófobos contra inmigrantes latinos. Y en estos días, fruto de su apoyo al victorioso candidato Donald Trump, se ha sabido que dirigirá un organismo estatal cuyo objetivo será, a partir de enero de 2025, la eficienciación del Estado estadounidense, valga la redundancia, buscando empequeñecer el Estado, que tenga menos organismos públicos y, por supuesto, que haya menos gasto público. El tiempo dirá. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Sí. Y la gente lo decía también en la encuesta, Ujú. que ahorita la vamos a Sí, hacer, es la cierto. pregunta, pero es básicamente eso, no solamente el tiempo dirá que tanto, o sea, que tan sano fue que se vinculara al gobierno. Y aunque hay gente que dice, no, lo que pasa es que pues no es un puesto dentro del gabinete, realmente no. O sea, lo que pasa es que hay una empresa aparte, privada, que se va a dedicar a la eficiencia. Pero es un departamento que se crea dentro del gobierno de Estados Claro. Unidos, que lo cual también me hace pensar como, es decir, tú tienes un departamento creado bajo el gobierno norteamericano, pero se lo estás otorgando a una empresa privada.
O Eso sea, dice mucho. que es un tanto peligroso, ¿no? O sea, Sí. no sé. Sobre todo porque, como lo decía Laureana en la nota, o sea, Elon Musk dice a veces cosas que te ponen a pensar de, bueno, a este hombre a veces como que pareciese que le falta un tornillo. O sea, él puede ser el monstruo, como dicen en el tema tecnológico, pero hay ocasiones en las que menciona y se pronuncia sobre unos temas que tú te quedas como un poquito pensando, bueno, ¿y qué es lo que está pasando por la cabeza? Exacto. O tal vez es que él es también, y por eso compró Twitter, ¿no? Ujú. Quiere ser hecho a imagen y semejanza de lo que está convirtiendo X, que es una red social donde se publica mucha información para generar también conflicto, Ujú. debate. No, hay ¿Cómo que- lo ves tú como joven? Bueno, o sea, cuando yo me enteré de esa noticia, yo no creo que yo dije algo, sino como, sí, porque es lo que usted dice, Dolly, o sea, poner a una persona como él, un magnate de una empresa privada, como líder de, ¿cómo que se dice? De un aparato gubernamental, Sí, de un departamento. de un departamento. No digo que es que no vaya a funcionar, pero preocupa, porque no sé, o sea, en la historia no sé si eso se haya visto. Es demasiada responsabilidad. Demasiada, Demasiada entonces, responsabilidad. Y hay que tener los ojos muy bien puestos. Yo creo que en Sí. ese sentido, sí que la oposición, y en este caso el Partido Demócrata, pues Ujú. tendrá que tener los ojos muy abiertos y muy Sí. atentos a lo que esté ocurriendo. porque incluso Ujú. era como estábamos diciendo durante nuestra reunión de producción, una cosa es manejar tu propia empresa, tu propia red, ¿verdad? Privada. Otra cosa es involucrarte con el gobierno y tú manejar algo que, bueno, que es de muchos, o sea, Claro. algo gubernamental. No, y que además hay muchos conflictos de intereses que al final es lo que parte también de lo que se menciona, ¿no? O sea, ya se Ujú. sabe que él ya tiene negocios con el gobierno norteamericano. Sí. Se beneficia, digámoslo así. Y claro, porque seguramente su oferta es la más atractiva y eso no hay que desconocerlo. Pero ¿hasta qué punto entonces también él se va a seguir beneficiando ahora siendo de Exacto. alguna manera el líder y la cabeza de ese departamento de eficiencia, donde seguramente la tecnología tiene mucho que aportar? O sea, es decir que es verdad, el tiempo dirá qué tan acertado fue, que al final es el pago, ¿no? De Ujú. Trump por el gran favor que le hizo poniéndole toda una red a su disposición. Sí, Una red social y al final la red que más se consume en términos políticos definitivamente. y de información. Vamos Vamos con con la la pregunta. pregunta. Bien. La pregunta acerca de este tema en específico dice, ¿qué opinas de la futura incorporación de Elon Musk al gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump? Excelente, obtuvo el 33% de los votos, al igual que opinaré cuando termine. Mal, obtuvo el 11% de los votos, mientras que lo importante es la salud, obtuvo el 22% de los votos. Eso sería como algo así como, lo importante es la salud mental. Yo no me voy a complicar con eso. Dejemos que el Ajá. mundo avance. A ver, por ahora es Como- como que la gente, no, pues esperemos a ver, ¿no? Como por mi salud mental no quiero pensar en eso. Exacto, es como cuando te dicen un montón de cosas malas que están pasando y tú dices, lo importante es que uno está bien de salud, dominicanamente. Sí. Lo importante es la salud, pero, ay, No, Dios y mío. claro que al final, bueno, y tiene un porcentaje bastante alto, Sí, 22%, y tal vez es porque hay gente que quiere estar al margen de todo eso, Ujú, lo cual es también peligroso, ¿no? También. Había una columnista del periódico El País que hablaba justamente sobre eso, ¿no? Hay mucha gente que quiere, o sea, como salir un poco de ese ruido de las redes y en especial, por ejemplo, de X. Sí, ¿No? Y está cansada y dice no. Entonces, sobre todo porque pues se nota también una manipulación de la información, la búsqueda de la discusión, del conflicto, del debate, del discurso de odio, etcétera. Entonces hay gente que a veces se satura. y más después de los eventos que han pasado, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, que sabemos que días Exactamente. después hubo mucha tensión y se entiende por qué las personas se quieren retirar un poco. Claro, que también tiene que ver ahorita con lo de la frase de la semana, Sí, está muy totalmente. relacionado. Pero decía esta columnista, básicamente es, bueno, hasta qué punto también es sano irse, ¿no? Y no Sí. mantenerse y de pronto opinar y sentar su punto de vista en una red social donde ya claramente sabemos cuál es la posición de su dueño. Exacto. Bueno, Ujú. o sea que vámonos con esa frase de la semana que tiene todo que ver con esto que estamos hablando del personaje de la semana. Así es. La frase de la semana dice así. Ya no publicaremos en ninguna cuenta editorial oficial de The Guardian,
en el sitio de redes sociales X. Así lo anunció el miércoles el prestigioso periódico británico con más de 2 siglos de existencia. The Guardian explicó que los beneficios de estar en X ahora son superados por los aspectos negativos y que los recursos podrían utilizarse mejor para promover nuestro periodismo en otros lugares. El periódico es conocido por su enfoque progresista y sus reportajes en profundidad sobre temas de actualidad, política, cultura, ciencia, medio ambiente y derechos humanos, y por su compromiso con el periodismo independiente y el análisis crítico de los acontecimientos globales. Además de la salida del periódico inglés The Guardian, se sumó el periódico español La Vanguardia, que anunció su retiro el día de ayer. Otras organizaciones hicieron lo propio, pero días antes de las elecciones, como el Festival Internacional de Cine de Berlín, Berlinale, anunció su salida el pasado 4 de noviembre, advirtiendo que estará hasta final de año. Según el periódico El País, estos anuncios al parecer han beneficiado a redes alternativas como Threads, la plataforma creada por Meta para competir con X, que ha informado que este mes ha alcanzado los 275 millones de usuarios activos mensuales. Mientras que Blue Sky, fundada por el exdirector general de Twitter, Jack Dorsey, asegura haber superado los 14 millones de usuarios, de los que casi un 10% ha llegado tras la victoria de Trump y procede de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Sin duda, ¿no? Esa Sí. es eso se va a poner bastante interesante, ¿no? Hay que Sí. ver ahora cómo se va a manejar X con su contenido. O sea, si bien es cierto, a él le interesa mucho el debate, Ujú. ¿no? Hay que ver hasta dónde él permite que su red ponga temas en discusión que no van a ser beneficiosos para el gobierno norteamericano. Exacto. Ahora que, ¿verdad? Ya no es solamente dueño de X, sino también Es que esta hace nueva parte, posición. es que hace Exacto, parte ya del exacto. gobierno. Entonces, eso obviamente lo deja en una posición muy complicada. O sea, Sí. viene siendo el único dueño de una red social asociado directamente con un gobierno y nada más y nada menos que con el gobierno de Estados Unidos. Sí. Está en una situación bastante delicada. Hay que ver cómo se va desarrollando el panorama, pero Y cómo se van portando los usuarios, ¿no? Eso va a ser sí, interesante. sí. Yo creo que esto para temas de investigación va a ser bastante relevante. Y de hecho, hace poquito también el periódico El País publicó justamente una investigación que se hizo, lo que pasa es que es del 2022, Ok. de cómo la red social lo que hace es que manipula de una manera que lo que tú lees o lo que a ti te aparezca no sea relativo a la gente que piensa como tú, sino justo todo lo contrario. Ok. Porque lo que quieren es generar el debate y la discusión. Entonces se maneja de esa manera. Sí. O sea que wow, seguramente van a salir muchas investigaciones interesantes, pero hay que ver qué pasa a futuro con esta red social. Así es. Estás escuchando De Todo Magazine. ¿Y a ti cómo te llaman? A mí me dice Fefita. Fefita. La grande. Pues tenemos que hablar de la película La Grande, la película que le hace honor a la figura femenina más emblemática, si no la única, del merengue típico, Fefita. Y pues para ello tenemos el honor de contar con Tito Rodríguez, director de cine. Para quienes han visto Rafaela y La Familia Reina, que son películas muy conocidas, pues Tito fue el director, el encargado de estas dos excelentes películas. Entonces, pues para nosotros es un placer poder volver a contar contigo. Ya te habíamos tenido en el Festival de Cine. Gracias, de verdad. A veces uno siente que hay gente que está en cierto nivel, es difícil de contactar y sin embargo tú siempre has estado disponible para lo que nosotros hacemos aquí. Sí, buenos días a todos y un placer de nuevo estar con ustedes. Pues sí, yo no soy el más mediático, realmente. O sea, no es que me guste mucho de que las cámaras, ni esté en el medio, ni nada de eso. Me fascina lo que hago, pero sin embargo no soy muy bueno delante. Pero me siento siempre muy complacido cuando ustedes me llaman, cuando me piden algo.
y aunque esté, como tengo unos años viviendo fuera, casi siempre me toca estar fuera. Esta vez estoy aquí realmente, o sea, en este breve tiempo, porque por un tema de lío de reformas, de cosas, los proyectos se atrasan y bueno, y todavía estamos aquí. Pero gracias a Dios siempre estoy pendiente y un placer estar con ustedes siempre. Bueno, pues Alexander, te doy el honor de hacerle la primera pregunta a Tito. Muchas gracias, Dolly. Tito, un placer tenerte. Muchas gracias por recibir nuestra invitación. Admiramos tu trabajo y tu trayectoria. Esta película, la grande, de esta película se venía hablando ya desde hace 5 años y tengo la Sí. inquietud de preguntarte a quién se le ocurrió la idea de la película y por qué tardó tanto tiempo en realizarse. Bueno, la idea original es de Antonio Rubio, que Antonio es de Puerto Plata, pero realmente es como santiaguero, realmente, porque se desarrolla mucho su vida ahí en Santiago y la idea original es de Antonio y de un amigo suyo, luego que comparte con Rubio y escriben un guión, un primer borrador, o sea, de la historia. Ellos esbozan lo que quisiera hacer el primer guión y cuando ellos dos se juntan, luego me llama Rubio y me dice que quisiera que yo dirigiera la película. Él había visto La Familia Reina y él decía que en ese momento él pensó en mí. Desde que vio la película en Nueva York, en el 2016, dice que pensó en mí. Entonces, bueno, o sea, la película viene mucho antes de Fefita. O sea, por lo menos la idea, la concepción de hacer Fefita es mucho más vieja de 5 años. Pero eso toma su tiempo siempre, o sea, desde la idea al guión, ellos hacen ese primer borrador, me lo hacen llegar, yo les comento todo lo que pienso de ese primer borrador. Me parece un proyecto, desde un inicio me pareció un proyecto magnífico y un proyecto retador también, porque hablando de esta figura de Fefita, o sea, había demasiado que contar realmente, o sea, porque fue una mujer que vivió una vida que aparte de lo larga de su carrera, una carrera muy rica, o sea, y empezó en tiempos en que realmente eso para una mujer era casi impensable. Pero el proyecto nace, su génesis la tiene Rubio, Antonio Rubio. Luego me contacta con ese primer borrador y yo le sugiero empezar a trabajar el guión. O sea, Ok. y en ese momento empezamos a trabajar la historia en base a lo que ellos querían, o sea, lo que ellos tenían como estructura, o sea, lo que querían contar. Que desde un principio ellos en ese sentido estaban claros, porque la película cuenta mucho la parte de Fefita joven, que me parece también un acierto en el sentido de que todos conocen a Fefita adulta, pero nadie sabía de dónde viene Fefita. Y yo sé que mucha gente iba a decir, no, porque yo lo que quiero ver es a la Fefita mayor, que sé. Pero realmente eh, tenían su punto. Realmente para mí tenían su punto a favor, en el sentido de que ver esos primeros años de Fefita iban a ser, aparte de todo, ejemplificadores para muchas mujeres, para muchas muchachas, para el rol femenino que jugaba la mujer en ese sentido. Iba a ser muy importante mostrar esa parte de Fefita joven. Bueno, yo tengo que decir que cuando yo vi el tráiler me encantó. Creo que justamente eso que tú estás diciendo lo toca el tráiler. O sea, uno al verlo ve que no es la figura, sino el ser humano y esa historia de vida tan difícil que ella tuvo para llegar a Claro. donde ella está. Y creo que en eso por lo menos el tráiler acierta bastante y sin duda seguro la película también. Mira, sobre eso que mencionabas que te llaman. em, para ti, ¿qué significó que te tuvieran en cuenta? Porque esto es una gran responsabilidad, pero también es un reconocimiento a tu trabajo. O sea, que te llamen a hacer la película de Fefita la Grande, que es un mito y ella ya es una leyenda en este país. Eso es una gran responsabilidad, pero también un reconocimiento a tu trabajo. Yo tengo que decir que yo de verdad siempre me he sentido muy, muy dichoso y muy bendecido por los trabajos, porque déjame decirte que yo no he hecho mi primer trabajo autoral todavía, pese a que sí, a que tengo mis guiones y mis trabajos que hacer, pero todos mis trabajos han sido encargos, Ya. prácticamente, todos. Claro, uno más que otro tienen mayor intromisión mía, o sea, mayor intervención. Eh, Principalmente eso que mencionaste ahorita, Familia Reina, Rafaela, esta película de Fefita, porque llegaron en un momento en que uno pudo trabajar desde el guión, desde la idea un poco más y hacer el proyecto más personal. O sea, pero realmente sí, me considero muy afortunado, aparte de que esta película, yo soy del Cibao, mi familia es del Cibao, o sea, ambos, padre, madre, todo, o sea,
y yo me crié en el Cibao. O sea, yo vine a estudiar a Santo Domingo con 18 años. Entonces, yo, la verdad es que simplemente me tomaran en cuenta ya fue bastante. Y reconozco que yo no era el que más sabía de merengue típico. Claro, me gusta, pero tampoco ni siquiera soy una gente que lo consumía tanto. O sea, claro, en mi familia todo consume merengue típico, yo me crié en medio de todo eso, pero yo siempre fui un poco distante con el tema de quizás social. O sea, yo era de esos muchachos que estaba muchas veces más solo en su casa o con amigos muy cercanos. No era de lo que iba mucho a la fiesta ni nada de eso, pero siempre reconozco el valor de las cosas, aunque yo no forme parte directa de eso. Entonces, cuando me llaman para esto de Fefita, precisamente, que siempre la he considerado un ícono y que muchas veces también sentía con esta película, cuando me llega la primera vez, aparte de que me sentí bendecido y orgulloso de que me llamaran y me tomaran en cuenta, eh, yo pensé algo y era por la percepción que tenía. Yo sentí a veces que ese meme de Fefita que siempre han hecho muchas veces en términos satíricos, o sea, yo decía que había que recuperar un poco realmente lo que yo entendía de esa mujer que había hecho desde sus inicios, o sea, esa mujer fuerte que la gente quizás no conocía, mucha gente no sabía de lo que había atravesado con su enfermedad ni nada de eso. O sea, rescatar esos valores para que la gente pudiera cambiar un poquito la idea de esta mujer en términos de valorar eso, o sea, esa feminidad, esa fuerza, cuando de verdad aquí las mujeres ni siquiera usaban, ni siquiera pantalones, vamos a hablar, o sea, algo sencillito. Esa mujer cuando empezó a ponerse hasta un pantalón, eso era un escándalo en su pueblo, en su ciudad. Empezó a usar motores cuando aquí las mujeres no montaban en nada, o sea que ella fue pionera en todo eso, era una rockstar, definitivamente, Fefita. Y yo me sentí súper orgulloso y agradecido de verdad de que me tomaran en cuenta de un primer momento. Y tenemos entendido que el papel de Fefita adulta ya estaba definido, ya tenían como actriz a Lumi Lizardo que Lu- Lumi era la venía única que estaba siendo, ok, realmente en el cast. Porque venía, estamos claros que Lumi viene de, o sea, Lumi tiene que ser, si no, de la mejor actriz que tiene este país. O sea, definitivamente, actoralmente tiene un rango muy alto. Y Lumi es súper talentosa. Entonces, en el cast realmente la única que estaba definida era ella. Lumi Realmente, dice, para esa etapa de Fefita. ok, que ella venía haciendo, trabajando el papel de Fefita de modo paródico De modo, sí, exactamente. de Que hacía también muchos era años también. complicado. Sí, claro, Sí, claro está. Y tenemos entendido que Fefita quería que fuera ella, quien siempre, hiciera el sí. papel de ella adulta. Bueno, Antonio desde un principio, desde que me comunicó del proyecto, siempre me dijo que le encantaba que Lumi, una cosa que ellos nunca hicieron, que me encantó realmente, es que nunca impusieron a nadie, o sea, en cuanto a actoralmente, porque yo entiendo que parte como director también muchas veces es poder elegir el cast, o sea, porque uno tiene que hacer pruebas, o sea, estar en contacto con los actores y eso, y en juicio, y sin ningún prejuicio, tratar de valorar a cada quien para su papel. Entonces, pero Lumi era un personaje que estábamos como muy claro, o sea, Ok, era demasiado claro que era ella. Lo único que sí teníamos claro también era de que no queríamos que su interpretación, que ella hacía de forma comercial, o sí, sea, estuviera reflejada como en la pantalla siempre. O ok, sea, que sí, claro, Fefita como Fefita de verdad, como Manuela Joséfaca, es una persona que sí tiene, que es una persona que muchas veces es cómica porque su espontaneidad y eso, pero no queríamos tampoco que la película siempre permaneciera así, o sea, que ok, fuera ese lado cómico siempre, sino que tuviera esos matices de que ella claro. tenía su momento bien serio, bastante seria, que no siempre estaba con el chiste en la boca ni nada de eso. Y entonces creo que Lumi lo asumió muy bien. Ok. Y en cuanto a Fefita niña y Fefita joven, ¿tú no podrías hablar un poquito cómo fue el proceso de audición? Sí, audicionaron muchísimas niñas, ¿verdad? Pero estábamos buscando a alguien que tuviera alguna característica vocales y ese histrionismo que tuviera. Entonces entendíamos que Fadli tenía las condiciones perfectas
para la edad de Fefita en ese momento. Tenía justo la edad de Fefita en el momento que la interpreta, eran de la misma edad, estaban entre los 9 y 10 años, que fue donde la película comienza. La película comienza realmente en el año 56, por ahí, que ya cuando Fefita tiene 10 años más o menos. Y entendíamos que Fatri tenía las condiciones, tanto vocales. Fatri aprendió a tocar el acordeón, realmente, duró 1 o 2 meses ensayando. Y luego la más grande, que es Marimba, que Marimba ya sabemos que Marimba es una estrella también, otra artista que con muchas condiciones. Y Marimba aprendió a tocar el acordeón. Marimba se iba a tocar, ella estaba ensayando con una señora en un barrio que era buenísima con el acordeón. Yeah. Y esa señora le dijo, mira, ¿tú no te atreves a tocar una fiesta? Y Marimba se fue a una fiesta en un carwash a tocar. Wow. Cuando tenía 2 meses ensayando ya. Y ella ejecutaba las canciones con su acordeón. Y el acordeón, a Marimba la ejecutaba la pieza. Ella no quería estar en set, en las escenas, haciendo mímica. Ella la tocaba de verdad. O sea que prácticamente ella dobló las canciones, pero la doblaba de verdad. Ok, un personaje bien trabajado. Con el acordeón. O sea, y es su primer trabajo, que esa es otra cosa. O sea, es la primera vez que ella trabaja y nosotros nos costó un poco encontrar ese personaje que tuviera esa característica, pero ella tenía esa chispa que entendíamos que Fefita que con lo que Fefita nos contaba de su edad y eso. Ella tenía como esa energía, son mujeres muy independientes, muy feministas, ambas. Y creo que lo único que la separa a ellas son los años, pero eran muy parecidas. Ya. Mira, ¿qué tanto se involucró Fefita en el desarrollo de la película? Bueno, Fefita fue genial porque nosotros nos invitaba a la casa, íbamos todos, nosotros fuimos con las actrices, fuimos con la diseñadora de producción de la película, con el fotógrafo y todo. Nosotros queríamos empaparnos un poco de ver cómo era ella en su casa, en su hogar, o sea, normal, o sea, y fue tanto así que Fefita, por ejemplo, ustedes saben que la pieza del vestido final de Lumi, en la escena final, cuando ella está en Los Soberanos, es la misma pieza que usó Fefita en El Soberano, es la misma. O sea, ellas usaron ambas el mismo vestido de verdad, porque ella lo tenía todavía. Y Lumi, percha al fin, es una percha, le sirvió el vestido perfectamente. Y Fefita tenía ya 70 años prácticamente ahí. O sea, wow. Y el vestido le quedó, fue el mismo vestido, fue la misma pieza. Y usamos muchas piezas de Fefita en otras escenas que eran piezas, o sea, con Lumi, que eran piezas de Fefita de las fiestas de ella. O sea, ella se involucró bastante, nos ayudó muchísimo, nos contaba cómo era ella con su papá, cómo la intimidad que tenían uno con otro, que era quizás más de lo que se ve en la película. Tito, ¿y qué tanto te involucraste en el desarrollo de creativo de los personajes? No, totalmente, o sea, es que sin eso, eso es innegociable. Yo entiendo que como realizador, como director, el desarrollo de los personajes, la película está ahí. O sea, creo que el mayor trabajo que tiene que hacer un director es con sus actores. Entiendo, fuera de todo, la puesta en escena, el cast tiene que ser lo más importante. O sea, y es que está la verdad de la película. O sea, si eso falla, para mí no tiene sentido que la película se vea bien, ni que se escuche bien, ni que la música sea buena. Si fallaron los actores, ya no hay trabajo para mí. O sea, yo entiendo que el trabajo mío, la primera parte por la que se debe juzgar es por los actores. Entonces, creo que nos involucramos totalmente en el desarrollo de cada uno de ellos. Hay algunos personajes que son no ficticios totalmente, porque, por ejemplo, la prima de Fefita, que aparece en la película, que la acompaña hasta el final, realmente es un personaje que era su mejor amiga en la niñez y parte de la adolescencia, pero murió en la adolescencia, cuando era adolescente. Yeah. Y como un tributo, nosotros decidimos como llevarla hasta el final de la película, como acompañarla. O sea, son esas decisiones que se toman así, que ella estuvo de acuerdo y que le pareció bien. Mira, voy a citarte una frase que yo leí en una entrevista que le hicieron a Fefita en el 2021 en la revista Remezcla, que por cierto la hace un joven dominicano, Richard Villegas, que yo tuve el placer de conocer. Por eso sé de ese artículo y yo invito a la gente a que lo lea, porque es una entrevista y un reportaje muy interesante. Y hay una frase de ella y dice:
cuando llega Fefita la Grande, no tengo rivales, no hay copias. ¿Qué tú No hay viste? co- No hay copias. Y de verdad, o sea, uno sabe que sobre la faz de la tierra no existe otra mujer como Fefita. Eso está claro. ¿Qué tuviste en cuenta para representar esa singularidad y autenticidad que caracteriza a Fefita, pero también teniendo en cuenta eso que tú mencionabas, ¿no? Que esa imagen de meme que de pronto había de ella, de ese personaje, a veces también del humor, por el tema de que Lumi también la interpreta y usaba mucho la Ujú. parodia y el humor, no terminara invadiendo la imagen de ese personaje. Que claro, tiene mucho que ver también con el guión, pero en el caso tuyo, esa responsabilidad, ¿cómo la manejaste? Sí, realmente, como, como tú dices, teníamos muchas cosas en contra, porque aparte de que socialmente se le ve muchas veces, se utiliza mucho la parte cómica de ella y en términos también comerciales se utilizó mucho. Todo esto venía en contra a que la película también tuviera su lado serio, o Ujú, sea, como queríamos afrontarla. Yo traté de manejar eso desde el guión. ujú. O sea, en inicio el guión no estaba, o sea, era mucho más cómico. O sea, tú te O sea, involucraste también en el guión. totalmente. O sea, el guión inicial fue cambiado totalmente en términos, no tanto de estructura, siempre contó la misma parte de, eso sí se contó, cada parte de la niña, de la otra, y que se contara mayor parte de la parte joven se mantuvo, pero sí se cambiaron mucho el tema de los diálogos, de cómo se comportaban los personajes, por ejemplo, el personaje de Fefita, para que eso, lo más importante fue eso, tomar decisiones desde el guión para cambiar un poco esa percepción que te decía de esa parte tan cómica de Fefita siempre. O sea, para que la gente pudiera valorar en su momento, cada cosa en su momento. La película tiene muchísima parte cómica porque esa es, en esencia, ella es así. Sí, O sea, claro. no queríamos tampoco alterar su esencia, pero queríamos también que la gente pudiera constatar que había otra parte de Fefita que era muy seria y que también era muy responsable. Fefita siempre ha sido una mujer aguerrida desde niña. Ella ha sido siempre exageradamente determinada y mucho más en la época que le tocó vivir. O sea, no estamos hablando de que Fefita cambió un género. Ella realmente transgredió esa frontera porque antes de Fefita, en la línea noroeste, habían otras mujeres que tocaban muy bien el acordeón e intentaban cantar, pero nunca salieron de esa zona. O sea, No se nunca salían atrevieron. de Montecristi, de Mao, de esa zona. No salieron de ahí, nadie la conoció porque podían ser buenas ejecutoras y buenas cantantes, pero mentalmente no tenían ese coraje de Fefita tampoco en esos momentos para transgredir ninguna barrera que la sabía de todas formas. O sea, en la película estaba muy planteado tal cual. Fefita tuvo toda la barrera del mundo en términos del machismo dominicano. O sea, desde su hogar, porque nuestras madres sabemos, estamos claros de que es un tema de crianza, es un tema cíclico, el tema del machismo. O sea, estaba presente y ella rompió con todo eso totalmente. O sea, que al final yo desde un inicio sí tuve claro que iba a ser difícil, pero la manera más eficaz de cambiar esa percepción en pantalla es empezar desde la idea. O sea, desde la idea y planteárselo a los productores. Yo primero le planteé la visión que yo tenía de Fefita, lo que yo sentía que la gente percibía en términos sociales. Y yo le decía que quizá yo me esté equivocando, pero yo quisiera que la película, cuando me recibí el guión, le dije, lo que yo quisiera es que esta película no se fuera tanto a la comedia. Entiendo que aunque sí tiene su parte cómica, porque entiendo que hay un equilibrio de todo, y más ella, como te decía, no quería romper esa esencia de ella, pero quería que la gente también pudiera constatar que había esa otra parte de ella que era muy seria y que cada cosa que ella hacía realmente en su momento era ejemplar en términos de su feminidad. Eh, Creo que el mayor reto realmente fue eso, fue romper eso que habíamos hablado de la comicidad que había en el espectador en términos generales. Y yo siento cuando fui a la premiere en Santiago, yo quería ir mucho a la de premiere de Santiago, y la de Nueva York era muy interesante también, porque está el término, en Nueva York existe el término de la nostalgia mucho del que vive Claro, allá. O claro. Sí. sea, yo soy cibaeño y yo quizá de mi familia soy el único que no ha vivido en Estados Unidos. Entonces, como uno tiene tanta gente que vive allá y uno sabe lo que esa gente añora venir muchas veces, que duran muchísimo tiempo sin poder venir, y la música ellos la siguen llevando allá. O sea, uno es más dominicano fuera de aquí que en su tierra. Sí. O sea, mucho más.
dominicano. Entonces yo sabía que eso iba a ser muy especial y así mismo resultó. Y lo mismo me pasó en Santiago, que pude ir a la premier y sentí lo mismo, o sea, sentí que la gente conectó y me sentí bien, como que pocas veces, la verdad, me sentí yendo al cine, voy poco al cine realmente a ver lo que hago en el cine, porque me paso todo el tiempo editando y trabajando en la película, que se me hace difícil verla en pantalla ya después, luego. O sea, me paso un año prácticamente en cada película después que termino de filmar. Entonces, cuando fui ahora, yo miraba más a la gente, la cara de la gente que a la misma película, porque ya me la sé. Y me gusta eso, como ver las reacciones en el momento que reaccionaron y que en el momento que entendíamos que había alguna parte jocosa, pero realmente había una parte, porque Fefita hasta diciendo las cosas que son delicadas, es jocosa. O sea, ella está hablando de un cáncer y está diciendo, no me moche la teta. Yo siempre dije, bueno, la gente aquí, ¿cómo va a reaccionar la gente? Pero la gente reaccionaba súper seria, no se reía en esos momentos porque, aunque ya sabíamos que ella era cómica, la gente asumía el problema que ella tenía. O sea que sí, de cierta forma me sentí súper bien, porque desde el montaje pensamos en eso mucho y teníamos como esa duda de si iba eso a funcionar bien. O sea, y creo que los momentos se marcaron y funcionaron muy bien. Entiendo que lo que queríamos plantear de ella está ahí. Claro, uno siempre entiende que la película pudo ser mejor. O sea, a mí siempre me va a pasar eso. Entiendo que quizá, porque uno puede tener mucho tiempo con una película, pero muchas veces no mucho tiempo trabajando el guión. Y Claro. quizás siempre me va a faltar trabajo de guión. Eso siempre, creo que en sentido general nosotros como cine dominicano tenemos que mejorar mucho desde la idea. El tema del guión es una tarea que tenemos pendiente todos aquí. Tito, y en cuanto al rodaje, ¿dónde se rodó la película y cuánto tiempo duró? La película, tú sabes que por términos de presupuesto y porque también es lo que estipula la ley aquí, probablemente tú tienes 5 o 4 semanas para rodar una peli. En este caso nosotros teníamos 4 semanas. Ya, Déjame decirte que tú sabes que se estipula que uno tiene 90 páginas, son 90 minutos. sí. O sea, se supone que es un minuto por página. Nosotros, el guión tenía, en su inicio tenía muchísimas páginas. Yo lo fui reduciendo porque yo entendía que resultaba muy costoso también. O sea, y el guión terminó en 94 páginas, 94 minutos. Hacer eso en 4 semanas es súper cuesta arriba realmente. O sea, es muy difícil filmar una película en 4 semanas, pero es lo que los presupuestos locales nos permiten, a pesar de que parezcan grandes muchas veces. No se crean que es fácil rodar una película en 4 semanas de tantas páginas. Entonces, una película que tiene mucho contenido, que tenía muchas locaciones, había muchísimos cambios de locaciones. O sea, nosotros filmamos apretadísimos realmente de tiempo, se filmó en 24 días, eh, más unos días extra que filmamos como un grupo pequeño, que tuvimos que utilizar porque la película era muy densa, tenía mucho contenido y no era fácil por el tema de los cambios. La película en inicio, el ideal mío siempre era filmarla en el Cibao, siempre. O sea, pero la logística, el tema presupuesto no nos lo permitía en ese momento porque éramos casi 100 personas, o sea, de crew. O sea, era un crew grande. Eh, y nos funcionaba mejor buscar locación alrededor y construir y adaptar las locaciones, o sea, la casa, algunas construcciones que se hicieron. Y filmamos en el área de Santo Domingo. Hay una zona que se llama El Higüero, que está cerca del aeropuerto Joaquín Balaguer aquí. Ya, Hay unos campitos ahí que ahí se filmó la parte de materna de ella. Ahí duramos como alrededor de 2 semanas. Ahí filmamos como toda su parte de niñez y la parte de cuando ya ella es una joven adulta. Entonces ya cuando ella se muda de San José a Santiago Rodríguez, la filmamos en San Pedro de Macorís, en una zona que se llama Los Llanos. Decidimos filmarla ahí porque es una zona que pertenecía a colonos anteriormente y habían unas casas muy parecidas a la arquitectura que se usaba en Mao, Santiago Rodríguez, en la época en que Fefita fue joven. O sea, todavía quedan muchísimas casas construidas en muy buen estado. Y
estábamos tratando de llevar, de ir como con la historia de donde ella había vivido. Nosotros teníamos muchos recursos fotográficos. Fefita tiene fotos desde que ella empezó prácticamente. O Ya. sea, entonces eso también nos ayudó muchísimo a tratar del decorado y todo eso. Nosotros reprodujimos muchas cosas de Fefita, que son tal cual ella las tenía. O sea, el gusto que lo que a ella le gustaba usar en su casa. Ella siempre se preocupó por estar lo mejor posible dentro de sus posibilidades, claro, para la redundancia, y de tener a sus hijos bien cómodos en su casa. O sea, tenía siempre todo lo posible y lo mejor posible. Entonces, esos recursos de sus fotografías, de su ropa, nos ayudaron muchísimo a reconstruir la película. Entonces, la película al final se filmó 4 semanas y pico. Se filmó Sí. entre San José de los Llanos, San Pedro y El Higüero. O sea, se filmó prácticamente en Santo Domingo y San Pedro. Ok. Nos quedan dos preguntitas para hacerte concretica, porque trabajamos con Zoom y entonces Zoom sin pago. Y entonces Sí, nos queda está apenas bien. para hacer dos preguntas concreticas. Una, Alexander. Sí, Tito, tú mencionaste que la película ya tuvo un preview en el Dominican Film Festival. Eh, Hubo 3 premiers, sí, sí, eh, prácticamente. y fue muy exitosa según lo que me he documentado de esas premiers que en el Dominican Film Festival fueron 3,000 personas. ¿Tienen pensado ir a otros festivales internacionales a presentarla? Bueno, no sé ahora qué le toca a Rubio, porque ellos sí, ellos, bueno, quizás al estrenarse ahí, tú sabes que hay muchos festivales que tú tienes que darle la primicia. O sea, que hay muchos festivales que de que cuando tú estrenas un lugar, inmediatamente ya tú te descartas, tú no puedes estrenar. O sea, por eso quizás muchas veces tú tienes que estrenar, esperar algún festival en específico, pero ellos decidieron estrenar ahí en New York y entiendo que fue quizá una buena decisión. La película le fue bastante bien. De hecho, la película se estrenó ayer, ya en cines comerciales. Y déjame decirte que fue la película más vista ayer. O Wow, sea que eso también es felicidades. muy positivo. Sí, bueno, hay mucho que decir porque por encima de Gladiador ayer fue mucho. O sea, ¡Oh! Wow, felicidades. que le fue bastante bien realmente. O sea, Nice, porque estamos hablando de una película blockbuster que sabemos que siempre tiene mucho claro, arraigo. sí. Ok. Sí. Bueno, ya para cerrar, Tito, concreto, ¿por qué los dominicanos tienen que ver La Grande? Bueno, primero, los dominicanos deben ver La Grande porque en ella está un ícono nuestro, o sea, una mujer valiosísima que entiendo que va a cambiar un poco la percepción de cómo veíamos a Fefita antes y cómo la podemos ver ahora en su justa dimensión. Y porque la mujer entiendo que se van a dar cuenta que tienen en Fefita un ente de feminidad y un ente de progreso totalmente, que fue una de las pioneras del feminismo en este país, sin lugar a dudas. Ok, bueno, auguramos que van a salir unas cuantas niñas acordeonistas en esta generación gracias a la película. Sí. Eh, Ojalá. no, seguro. Yo sé que por lo menos sale una ya, eso apuesto. Mira, Tito, pues un placer siempre tenerte. Gracias por decirle sí a esta invitación y esperamos que sigas acumulando éxitos en tu carrera y que obviamente esta película haga parte de esa lista. Muchas gracias, Dolly, y muchas gracias. Un abrazo a todos y feliz, siempre a la orden. Gracias, lo sabemos. Muchas gracias. Teo, una mujer con un acordeón al hombro. Por Dios, Teo. Desde el vientre de mi madre. ¡Trapue vieja! ¡Trapue vieja es tu abuela, que tú sepa! ¿Quieres ver? ¿Eh? ¿Qué yo voy a hacer con usted? Bueno, hay que ir a ver la película. Totalmente. Nidia apareció por obra y gracia de la magia de la producción de televisión. Está aquí. Tuvimos que limitarnos un poco y no le invitamos a hacer la entrevista, pero me gustaría que dieras tu opinión sobre lo que escuchaste con Tito. No, a mí me pareció bastante como interesante, pero también como Tito como persona, como director. O sea, porque uno piensa en directores de películas y uno cree que va a ser esta persona como, qué sé yo, como que Agrandada. ajá, agrandada, con esta presencia importante, pero Tito es como que no. Y me encantó cómo él habló acerca de que él quería representar a Fefita, pero de una manera, como vamos a alejarnos de la comedia, vamos a ponerlo más serio acerca de su historia, de todo lo que ella pasó.
Y yo siento que eso es muy humano y me alegro que lo haya integrado dentro de la película y que haya respetado tanto como la opinión de ella, porque al fin y al cabo es su historia, al fin y al cabo es su biografía y que ella haya estado tanto de la mano de él y que, no sé, yo tengo más ansias ahora de ver la película. Claro, no, afiliados ustedes para ir a ver la película, no se puede. Sí, Además, sí. Claro, ustedes son estoy estudiantes de comunicación audiovisual. Claro. realmente emocionado. Estoy loco por ir a verla. Y como dijo Nidia, me pareció muy grato ver lo aterrizado que es como Sí. persona, porque generalmente los directores que han llegado a donde él ha llegado tienen un poquito de ego, y me pareció muy, muy bonito lo aterrizado y lo cálido que es como persona, y lo apasionado Exacto. que habló sobre esta película, que definitivamente todos los dominicanos tenemos que ir a apoyar este proyecto cinematográfico que cuenta la historia de un ícono en la República Dominicana, Fefita, la grande, como se llama la película. Ujú. Y el gran soberano es para... Bueno, y después de este paréntesis que hicimos con este tema de la película de La Grande, volvemos otra vez a hablar de elecciones. Sí, Pero volvemos. desde la perspectiva tecnológica, porque Hansel Portondo ha preparado una nota en la que nos cuenta cómo el Internet vuelve a intervenir o a influir otra vez en esas elecciones presidenciales, tal y como lo hizo Ujú. ya en el pasado, y sobre cómo lo hace, que a veces no entendemos un poco los que no somos ávidos en el tema de la tecnología, cómo es que funciona ese bendito algoritmo. Conexión tecnológica. Las elecciones en el vecino país del norte han concluido y los Estados Unidos de América han elegido nuevamente como presidente al candidato Donald Trump. No obstante, el camino hacia este resultado no ha estado exento de polémicas en muchas áreas. Una de las más comentadas ha sido la visibilidad y el tratamiento de los perfiles de los candidatos en redes sociales y motores de búsqueda. Los motores de búsqueda, herramientas ampliamente conocidas que nos permiten localizar prácticamente cualquier cosa en Internet, juegan un papel clave en la información que recibimos. Hoy en día, cuando necesitamos información, simplemente acudimos a Google, la opción más utilizada, aunque existen otras alternativas como Safari y Copilot. En los últimos meses, hemos notado que asistentes virtuales como Alexa respondían fácilmente a consultas sobre dónde votar por candidatos demócratas, mientras que a menudo omitían respuestas para candidatos republicanos. Asimismo, se observaron patrones en los resultados de Google que omitían ciertos contenidos de interés para algunos votados. Esto ha generado preocupación, dado que las principales empresas tecnológicas que respaldan estos motores de búsqueda han sido también algunos de los mayores donantes a los diversos partidos, lo que lleva a pensar en la posibilidad de que intenten proteger sus inversiones e intereses. Pero esto plantea una gran pregunta. ¿Cómo funcionan realmente estos algoritmos y motores de búsqueda? Bueno, imaginen que Internet es como una biblioteca gigantesca llena de libros desordenados. El trabajo de un algoritmo de búsqueda es rastrear todos estos libros o páginas web y organizarlos, ponerlos en una especie de índice como si fuera un catálogo. Luego, cuando hacemos una búsqueda, el algoritmo recorre ese índice para encontrar las páginas que mejor se ajustan a lo que pedimos. ¿Cómo decidir cuáles son las mejores? Pues toma en cuenta detalles como la cantidad de personas que visitan esa página, si es confiable, si está bien organizada o si tiene contenido relevante sobre el tema que estamos buscando. Ahora, aquí está el dato interesante. Aunque el algoritmo intenta ser imparcial, los programadores que lo crean pueden ajustar ciertos parámetros. Esto significa que si quisieran, podrían hacer que cierta información aparezca en los primeros resultados y otra se pierda más abajo en la lista. Imaginen que estamos buscando información sobre dos candidatos políticos. Si el algoritmo está configurado para darle prioridad a ciertos tipos de sitios web, podría ser que uno de estos candidatos aparezca más veces y en mejores posiciones en los resultados de búsqueda, mientras que el otro, aunque tenga información relevante, podría quedar escondido en las páginas finales. Así que, aunque los algoritmos nos ayudan a encontrar información rápidamente, también pueden estar diseñados
para favorecer ciertos resultados. Esto es un buen recordatorio para ser críticos y buscar en diferentes fuentes cuando queramos información equilibrada. Y bueno, hasta aquí nuestro segmento de hoy. Nos vemos en la próxima. Y bueno, para continuar, tenemos en modo positivo que, señores, tenemos aquí la voz que ustedes escuchan cada semana, que por fin le pueden poner el rostro a Alexander En otras Rosado. palabras, convivir más. Así es, Alexander. Bueno, esta es la interesante conclusión a la que ha llegado un estudio realizado por la prestigiosa Universidad de Harvard. Según el estudio, abre ser la puerta al agradecido poder, podría a la superar sabiduría tus y a la creatividad expectativas de del vida universo. y tener un abres la puerta a través de la 9% gratitud, menos de riesgo de dice morir Deepak durante Chopra. 3 años. A esa conclusión llegó la investigación tras monitorear a cerca de 50,000 mujeres enfermeras, adultas mayores, con una edad promedio de 79 años. Un hallazgo que proporciona la primera evidencia empírica luego de que las participantes completaran un cuestionario de gratitud y les dieran seguimiento durante 3 años. Ian Chen, epidemióloga y autora principal del estudio, explica que ser agradecido tradicionalmente se ha asociado con la eliminación del estado de angustia. Cuanto más valore lo que se tiene, mayor es el índice de bienestar emocional. El sentimiento es bueno para la salud en general. También investigaciones anteriores indican que hay formas de fomentar intencionalmente la gratitud, como escribir o discutir aquello por lo que estás agradecido unas cuantas veces a la semana. Así que si todavía no lo haces, yo te invito a practicar el arte de la gratitud para vivir más allá de los 80 años, que pronto serán los nuevos 70. Esto fue en Buena Vibra. Recuerda que la vida es bella y llena de hermosas posibilidades. Deseándote un bonito y bendecido resto del día, se despide Alexander Rosado. Bueno, llegamos al final. Les recordamos que tiene que ir a ver la película La Grande, que ya se estrenó ayer. Sí. Que le ha ido muy bien, ya lo dijo Tito, y esperamos que le siga yendo muy bien. Riegue la voz. Si usted vio la película y le parece que la película vale la pena recomendarla, que estoy segura que vale la pena hacerlo, por eso nosotros lo estamos haciendo y Así conseguimos es. la entrevista con Tito, pues también dígale a la gente que se anime y vea la película. Nidia, recordemos redes sociales, por favor. Así es, recordando que nosotros estamos en Twitter, Laureano, ok, como Destodo Magazine, en Instagram como Destodo Magazine y en YouTube también estamos como Destodo Magazine. Bueno, te tengo una noticia, Alexander. ¿Qué noticia? ¿Qué será? Que todos los programas los despide Laureano, el hombre. Entonces, hoy te invitamos a ser parte aquí en este último segmento y te va a tocar hacer la despedida a ti. Wow, qué honor, qué placer, pero no sé si pueda meterme en los zapatos de Laureano. No, tú tienes que ser tú. Tú tienes, gracias. Sé tú, por favor, no seas Laureano. Gracias, con Laureano tenemos suficiente para tener bastante. un Laureano número 2. Un clon, no. Sí. Ya. Bueno, un placer, gracias por sintonizarnos. Recordarles que pueden ir a ver la película que ya está en las salas de cines. Esto fue Destodo Magazine. Que pasen bonito fin de semana. Destodo Magazine, diría Laureano. Lo que pasa es que tú hablas de manera correcta, pero Laureano fue el que trajo la idea de decir Destodo Magazine. Destodo. Porque hablamos Destodo. Sin saberles nada. Así lo diría Fefita, ¿sí o no? Sí, yo creo que hablemos sí. Destodo. Destodo sin saberles nada. Bueno, recuerde, sábado 2 de la tarde por Estudio 97.9 y los viernes busque el episodio en YouTube y Spotify. Nos vemos dentro de 8 días. Adiós. Adiós. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. Destodo Magazine. No privamos en eruditos.